Acabamos de leer un texto, nuevamente una de las declaraciones más controversiales del Señor Jesucristo en el Nuevo Testamento. Y vemos que es muy controversial por cómo terminó este asunto. Ese es un tipo de conversaciones donde termina mal, donde por declarar lo que quiso declarar, Jesucristo salió casi apedreado. Así que lo que él dijo no fue algo blando ni algo suave, sino algo que vino a arrebatar, o más bien a perturbar el corazón del hombre, pero lo hizo para bien y lo hizo para salvación. Y vivimos en un mundo donde todo tiene un principio y todo tiene un final, y a los niños en biología les enseñan cuál es el ciclo de la vida. El hombre nace, nace, crece, se reproduce y muere al final, es cierto, pero las cosas cambian en este mundo, y las personas fallan, y las circunstancias también giran sin cesar. Así que la idea de algo o alguien eterno parece muy lejana, y parece abstracta, e incluso la eternidad parece un concepto imposible. Sin embargo, todos en algún momento nos hemos preguntado algo, y es: ¿será que hay algo que nunca cambie? ¿Será que existe alguien que esté por encima del tiempo? ¿Será que hay alguien que no dependa del tiempo? ¿Será que alguien tiene el poder absoluto sobre la vida y la muerte? Y aunque nosotros disfrutemos de momentos de belleza, de felicidad, incluso de estabilidad, nosotros intuimos que nada en esta vida dura para siempre. Los afectos se enfrían, los logros se desvanecen, la salud se deteriora y la muerte siempre llega. Pero todo lo que el ser humano conoce está condicionado por el tiempo, y incluso nuestras memorias se pueden borrar, nuestras memorias se pueden desdibujar, y lo que alguna vez nos sostuvo, hoy ya no tiene el mismo peso. Así que en el fondo el ser humano sabe que depende de algo o alguien más grande que nosotros, y el hombre sabe, por la luz que tiene de su conciencia, que ese algo que nos sostiene no está sujeto a nuestras mismas limitaciones. Por eso el anhelo de la eternidad no es solo una categoría filosófica, sino que es una necesidad existencial del ser humano. Así que necesitamos una referencia absoluta, un fundamento que no tiemble y una presencia que no pase. Porque si en la eternidad todo esto sería vacío, y todo esto terminaría en ansiedad, en desesperanza. Si no existe lo eterno, entonces ni siquiera el amor, la justicia o la verdad tienen sentido. Pero, ¿y si lo eterno no solo es real? ¿Y si lo eterno más bien es algo personal, cercano? ¿Y si lo eterno ha hablado? En el Evangelio de Juan, o en el texto que acabamos de leer, Jesús hace una declaración que sacude la categoría humana. No dijo simplemente que venía de Dios, no dijo simplemente que él poseía una sabiduría ancestral, sino que dijo: antes que Abraham fuese, yo soy. Con esas pocas palabras Jesús no solo afirmó existir antes del patriarca más importante del pueblo judío, es decir, el primer hebreo, sino que Jesucristo se identifica con el mismo nombre con el que Dios se reveló a Moisés en la zarza ardiente, en Éxodo 3:14. Así que esta afirmación es tan trascendente que tiene un eco hasta el día de hoy y no puede ser ignorada por ninguno de nosotros. Y esta verdad impacta tanto al creyente como al escéptico, como a aquel que duda que Jesucristo es real y que vive hoy. Así que al final de esta enseñanza, quisiera que usted se confrontara con una pregunta: ¿qué vas a hacer con Jesús? ¿Quién piensas tú que es Jesús? Hoy vamos a explorar la afirmación de Jesús desde el contexto bíblico, y hoy veremos esta verdad en 3 partes muy importantes. Disculpen, 4, que es la conclusión. Lo primero, vamos a ver el conflicto que revela la necesidad del corazón humano. Lo segundo, vamos a analizar la declaración en sí de Jesús: yo soy.
Lo tercero que vamos a ver es la identidad de Jesucristo. ¿Quién es Jesús? Y lo último vamos a ver una invitación que hace Jesús. Así que veamos lo primero, el conflicto que revela la necesidad del corazón humano. Y eso lo podemos ver en el versículo 48. En este contexto de Juan capítulo 8, vemos una discusión muy intensa, una discusión muy tensa, en la cual usted póngase en los zapatos de quienes estaban allí, los judíos, fariseos y Jesús enfrentándose de una manera verbal, como que los espectadores estaban sacudiendo las manos, porque la intensidad de esta conversación se incrementaba. Los judíos ortodoxos, los que se hacían llamar maestros de la ley, no podían aceptar que Jesús, un hombre común a sus ojos, un nazareno, hablara con autoridad divina. Cuando Jesús les dice que el que guarda mi palabra no verá muerte jamás, ellos responden con desprecio, diciendo, ¿no decimos bien que tú eres samaritano y que tienes demonio? Así que veamos del contexto y la ocasión que da esta conversación. La conversación va escalando en intensidad y Jesús les muestra que no son verdaderos hijos de Abraham porque no hacen las cosas que Abraham hizo en el versículo 39. Luego, en el versículo 44, Jesús les dice que su rechazo revela que no son de Dios, sino que son del diablo. Bueno, para rematar, Jesús declara que quien guarda su palabra nunca verá muerte, en el versículo 51. Y ya en este punto, en el versículo 51, los judíos ya están lo suficientemente ofendidos. No solo se sienten desafiados, sino que se sienten humillados por la luz que Jesús representa. Y la ocasión de esta conversación es, en efecto, una colisión fatal entre la gloria del Verbo encarnado y la dureza del corazón humano. Ante la afirmación de que Jesús es quien guarda, de quien guarda su palabra no verá muerte, los judíos responden con desprecio y le dicen que él es samaritano y que tiene demonio. Y miren que en términos judíos esto es un insulto y una falta de respeto. Los samaritanos eran considerados apóstatas, es decir, gente que adoraba un Dios falso y que adoraba a su manera y que eran impíos y que eran corruptos. Pero no solamente eso, sino que esta acusación, además de ser cultural, era una acusación religiosa, porque están diciendo que Jesús no tenía parte con el pueblo de Dios, pero van más allá, y a pesar de eso lo acusan de que está endemoniado, de que tiene un demonio, y esto es una blasfemia, en sentido inverso, porque acusan al santo de Dios de estar poseído por el espíritu del mal. Así que esta es una inversión total de la realidad espiritual. Esta no es una mera incomprensión, sino que la reacción de los judíos muestra una ceguera espiritual tan profunda que revela que su maldad no solo es de lo que están diciendo, sino lo que tienen en su corazón. Y esta acusación también nos recuerda otras escenas en los evangelios, como en Marcos 3:22, donde los judíos decían que Jesús echaba fuera los demonios en nombre de Belcebú. Así que no era una acusación nueva. Pero veamos lo siguiente, ¿qué nos revela esta conversación del corazón humano? Esto revela dureza y revela impureza también. En lugar de ver la gloria de Dios en Cristo, ellos lo acusan de estar endemoniado. No solo lo rechazan, sino lo deshonran, lo blasfeman, le tratan mal. Y unos versículos más adelante ustedes van a ver que Jesús exige respeto. Los judíos confiaban en ser descendientes de Abraham, pero Jesús les dice que no hacen las obras de Abraham. Así que el rechazo hacia Cristo nos muestra que el pecado ha hecho que no solo seamos ciegos intelectualmente, sino espiritualmente también, y que el orgullo se puede disfrazar de religión. Y este patrón sigue hoy. Por eso es importante el traer las Escrituras a mención, porque el lenguaje ha cambiado
Y aunque ha cambiado el corazón del hombre, sigue resistiendo a Jesucristo y le sigue tratando mal y le sigue deshonrando. Y esto es por el amor al pecado. Así que el pecado no es neutral. El pecado no es solo taparse los ojos. El pecado es odiar la luz. Y cuando el Hijo Eterno se revela, el alma no regenerada se va a escandalizar. Así que Jesús usa esta ocasión para mostrar quién es realmente. Y entonces dicen los judíos en el versículo 53, ¿eres tú mayor que nuestro padre Abraham? Y Jesús responde con una declaración que lo cambia todo. Antes que Abraham fuese, yo soy. Y con estas palabras no solo afirma preexistencia, sino divinidad. Y en sus oídos él dijo, yo soy el eterno Dios, el hijo de un carpintero. Bueno, segundo punto, veamos la declaración de Jesús. En Juan 8:58, Jesús dice, yo soy. Y él no está hablando en un lenguaje simbólico. Él está tomando el nombre sagrado con el que Jehová se reveló a Moisés en la zarza ardiendo. Yo soy el que soy. Y los modos verbales con los que el Señor se expresa no están siendo usados de manera deliberada. Está usando un presente y un presente continuo. El nombre de yo soy el que soy era un nombre sagrado. Y era tan sagrado que los judíos no podían pronunciarlo. Así que cuando escucharon a Jesús usarlo para sí, su reacción fue tomar piedras para matarlo, porque lo entendieron perfectamente. Jesús estaba diciendo yo soy Dios. Así que no dijo yo era, dijo yo soy. Es decir, que Jesús no tenía ni principio ni fin. Estaba diciendo que Él no dependía del tiempo, que Él no cambia, que Él es eterno. Que Jesús no es solo un ser creado, ni tampoco un simple enviado. Es el mismo que creó todas las cosas. Jesús se está presentando como aquel que libertó a Israel, como el que habló por medio de los profetas. Y era Él el que estaba enfrente a ellos, era el eterno. Por eso la contradicción. Y aunque los judíos quisieron matarlo por blasfemia, Jesús no se retractó de sus palabras, ni tampoco se corrigió. Y no dijo, ustedes me malinterpretaron, qué pena, déjenme reformular mi frase, sino que dijo y afirmó su identidad con valentía. Y sabiendo que al afirmar quién era, eso lo llevaría a la cruz. Y él dijo yo soy, entonces el que dijo yo soy también fue el Cordero que estuvo dispuesto a morir. Y hoy muchos dicen entonces que Jesús nunca afirmó ser Dios, pero este pasaje lo desmiente. Jesús sabía lo que decía y sus oyentes también sabían lo que le estaba diciendo. Por eso no podemos decir que Jesús fue solo un maestro. Si dijo ser Dios, o uno era blasfemo, o lo otro es verdaderamente el Señor del cielo. Y si es el Señor, entonces merece algo más que nuestro respeto. Si es el Dios de los cielos, Él merece nuestra fe, nuestra obediencia, pero también nuestra adoración. ¿Pero qué significa esto para nosotros? Bueno, hoy en día esta declaración, como les decía, tiene un eco. Y es que si Jesús no cambia, entonces su amor, su palabra y su poder, su justicia son eternos. Mira lo que dice Hebreos 13:8. Dice, Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Así que en un mundo que cambia, en un mundo que se desmorona, en un mundo que no tiene valores, que los cambia cada rato, Jesús permanece firme. Y la eternidad de Jesucristo es el descanso de sus seguidores. Pero la eternidad de Cristo nos confronta también. Si Jesús ya realmente es eterno, entonces todo debe girar en torno a Cristo. Absolutamente todo. Y entonces esa afirmación no solo nos presenta a Cristo como una figura opcional en nuestra vida, sino que Jesús es el centro y nuestra identidad, nuestras decisiones y nuestro destino dependen de quién es Jesús. ¿Lo tratamos como el yo soy o más bien lo tratas como alguien más en nuestra agenda? Esto también nos
lleva a pensar, querido hermano cristiano, que la eternidad de Jesucristo es nuestro consuelo, porque Él está por encima del tiempo. Entonces ya Él vio nuestro mañana, ya venció nuestra muerte, ya venció la muerte del pecado y aseguró nuestra salvación. Así que a Jesucristo nada lo toma por sorpresa. Él, que es Dios eterno, Él cuida de nosotros. Así que habiendo comprendido la profundidad de esta declaración, surge una pregunta crucial, como te la decía al principio. ¿Quién es exactamente este Jesús que se presenta como el eterno yo soy? ¿Cómo puede un hombre tener tal identidad? Para responder a esto, necesitamos adentrarnos en el misterio glorioso de la persona de Cristo, quien es Dios hecho hombre. Y esto nos lleva al tercer punto, la identidad de Jesús. ¿Quién es Jesús? Pero vamos a responder esto de primero y después lo desglosaremos. ¿Quién es Jesús? Jesús es el Dios eterno, es el verdadero Dios y verdadero hombre encarnado. Y para poder aprender, vamos a acudir al credo de Calcedonia que se dio en el año 451. Este credo, para refrescar un poco nuestra memoria o nuestra identidad cristiana, se dio en un momento donde había mucha confusión acerca de la naturaleza de Cristo. Y para atacar la herejía se hace este credo que nos dice quién es Jesús. No sé si la hermana lo va a presentar, pero bueno, lo vamos a leer. Siguiendo pues a los santos padres, todos nosotros unánimemente enseñamos que se debe confesar a uno solo y mismo Hijo, nuestro Señor Jesucristo, Él mismo perfecto en la deidad y perfecto en la humanidad, verdadero Dios y verdadero hombre, de alma racional y cuerpo, consustancial con el Padre, de alma racional y cuerpo, consustancial con nosotros según la humanidad, en todo semejante a nosotros, excepto en el pecado, engendrado del Padre antes de los siglos, según la deidad, y en los últimos días, y por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen. Podemos dejar hasta acá. Primero, ¿quién es Jesús? Él es el Logos eterno, consustancial con el Padre. Acompáñenme rápidamente a Juan 1:1. Juan 1:1 dice, en el principio era el verbo, Logos, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. La traducción es Logos, pero la palabra griega Logos puede traducirse como palabra, como mensaje, como razón. Es decir, razón no como nuestro intelecto, sino como una explicación. Logos podría referirse a la razón divina que ordena el universo. Todo nuestro mundo, la creación, el mundo material, tiene un propósito y tiene un orden. El Logos es la explicación a ese orden. Pero así como el Logos es la razón divina que ordena el universo, Juan, escribiendo bajo la inspiración del Espíritu Santo, no está usando esta idea de manera filosófica, sino está revelando su cumplimiento personal, que el Logos no es un concepto etéreo, el Logos es una persona que se llama Jesucristo. Y este término de Logos tiene una raíz en el Antiguo Testamento, Dabar, y allí la palabra hebrea Dabar se refiere a la palabra activa de Dios. ¿Qué quiere decir? La palabra activa de Dios es aquella palabra poderosa, creadora, reveladora. Y vamos a mirar dos ejemplos rápidamente de teología bíblica. Salmo 33:6. Salmo 33:6 dice lo siguiente: por la palabra, por la Dabar de Jehová, fueron hechos los cielos. Salmo 33:6. Ahora vamos al profeta Isaías, capítulo 55, versículo 11. Mi Dabar, mi palabra, no volverá a mí vacía. Así que Juan, el apóstol Juan, inspirado por el Divino Espíritu del Señor,
toma ese trasfondo de la palabra poderosa de Dios y lo aplica a Cristo. Y el Logos eterno entonces es la palabra que existía antes de todo, antes de la creación. Y el Logos eterno es por quien todo fue creado. Juan 1, versículo 3, que dice, Juan 1, versículo 3, todas las cosas por el Logos fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Ahí le da el concepto revelador, es decir, la palabra activa de Dios hecha carne. Así que no es solo el mensajero, es el mensaje. No es solo lo que habla Jesucristo, sino Él es la palabra misma. Y su eternidad lo distingue, porque Él no comenzó a existir, sino que Él ya era en el principio. Así que desde una perspectiva teológica se enseña que el Logos es la segunda persona de la Trinidad, consustancial con el Padre. Y más específicamente, el Padre es eterno, Jesús, al tener su misma naturaleza, también es eterno. El mismo ser divino, Jesucristo, comparte la naturaleza de Jesucristo. Así que su eternidad es esencial para hacer la revelación perfecta de Dios. Solo el Eterno puede hablar la verdad eterna. Así que hemos visto que Jesús es el Logos eterno, consustancial con el Padre. Ahora veamos lo segundo. ¿Quién es Jesús? Jesús es verdadero Dios y verdadero hombre. ¿Qué dice el credo? Jesús no solo es eterno Dios, sino que también es verdadero hombre, cuando dice Jesucristo, el mismo perfecto en la deidad y perfecto en la humanidad. Así que Cristo no dejó de ser Dios cuando vino al mundo a hacerse hombre. Y Cristo en su encarnación nunca cambió su divinidad y tampoco disminuyó su divinidad. Él asumió una naturaleza completa humana, con cuerpo, con mente, con voluntad, pero sin pecado. Esta unión es conocida como la unión hipostática, es decir, dos naturalezas, divina y humana, en una sola persona. Pero ¿por qué le estoy diciendo todo esto si estamos hablando de que Jesucristo es eterno? Bueno, tres cosas rápidamente. Solo Dios puede salvarnos, pero solo un hombre podría representarnos. Lo segundo, un simple hombre no puede llevar el peso del pecado del mundo. Por eso Dios se hizo hombre. Y tercero, un Dios sin cuerpo no puede morir. Por tanto, Jesús debía ser Dios y debía ser hombre. Su divinidad da valor infinito al sacrificio que Él hizo en la cruz, porque su humanidad también le permite morir en nuestro lugar. Así que vemos que Él es Dios y hombre, pero veamos también que Él es Dios encarnado. El propósito de la encarnación fue que Él vino a salvarnos. Ese es el propósito de la encarnación, nuestra salvación. ¿Qué dice el credo? Esa es nuestra ayuda, son nuestras muletas. ¿Qué dice el credo? Por nosotros y por nuestra salvación, nacido de María la Virgen. Así que Jesucristo, el Logos eterno, no viene a encarnarse por mera curiosidad. Jesucristo, el Logos eterno, no viene a encarnarse por casualidad, sino vino a salvarnos. Vamos a Tito, capítulo 1, versículo 2. ¿Cuál es la promesa de la vida eterna? Perdón. Tito 1:2 dice, en la esperanza de la vida eterna, la cual Dios, que no miente, prometió desde antes del principio de los siglos. Así que nuestra salvación ha sido un consenso eterno, que se hizo antes de que este mundo fuese creado. La encarnación fue la ejecución en el tiempo de un plan eterno dentro de la Trinidad. Así que Jesús vino a cumplir un propósito que no comenzó en Belén, no comenzó en el pesebre, sino que comenzó en la eternidad. Y su misión no fue improvisada. El nacimiento de Cristo, la vida de Cristo, la muerte de Cristo y la resurrección de Cristo fueron parte de un diseño perfecto para redimir a su pueblo. Entonces hemos visto que Cristo es el Logos eterno, hemos visto que Cristo es verdadero Dios,
pero verdadero hombre también. Hemos visto que Jesús es Dios encarnado, pero también debemos ver algo, y es que Jesús es una sola persona, dos naturalezas, sin confusión y sin cambio. Dice el Credo de Calcedonia nuevamente, reconocido en dos naturalezas, sin confusión, sin cambio, sin división, sin separación. ¿Qué pasa? Vamos a definir cada una de ellas para entender un poco más de la eternidad de Cristo. El credo dice sin confusión, es decir, que las naturalezas de Cristo no se mezclan como si fueran una tercera, no conforman una nueva. Lo segundo es que es sin cambio, es decir, que la divinidad de Cristo nunca se alteró cuando vino a encarnarse. Que dice el credo también, sin división. Eso quiere decir que no hay dos personas actuando por separado, unipersonalidad. Lo último es sin separación, que no son dos identidades que cooperan para un propósito, sino que es una sola persona. Todo parece redundante, pero queridos hermanos, hace mucho tiempo, y incluso hoy en día, los cristianos desconocen quién es Jesús. Y para nosotros es glorioso hablar del Eterno, hecho carne, porque su verdadera naturaleza como Dios y como hombre en una persona revela lo magnífico de su obra y de la muerte y de su resurrección. Así que cuando Jesús muere, lo hace en su naturaleza humana, pero como una sola persona divina. Por eso su muerte tiene un valor eterno para nosotros y para el mundo, porque el Dios eterno murió en la carne por nosotros. Como decía Juan Calvino, Cristo no dejó de ser lo que era, sino que asumió lo que no era. Ahora, como último, Jesús también es Rey resucitado. Él no solo muere, querido amigo, querido hermano, Él no solo murió en esa cruz, tanta fortaleza tiene Él que resucitó de entre los muertos. Y la resurrección de Cristo significa la coronación del eterno yo soy. Es su corona, que nadie se la va a quitar porque Él se la ganó. Después de que mostrar que Cristo es el Logos eterno, que Él es verdadero Dios y verdadero hombre, que es Redentor encarnado, solo queda una última verdad que cierra y confirma todo, y es su gloriosa resurrección. Sin la resurrección de Jesucristo, la obra del Señor estaría incompleta, porque con la resurrección de Cristo, todo lo que Él dijo era verdad. Y entonces, ¿qué harían los judíos que lo escucharon decir yo soy el que soy? Y no le creyeron y quisieron apedrearlo. Y mucho tiempo después estaban escuchando que unos cristianos, unos tales del camino, decían que Él había resucitado y que la tumba estaba vacía. La resurrección no fue un detalle final, querido hermano y querido amigo, sino que la resurrección fue la coronación del Hijo Eterno como Rey, como Salvador y como Señor de todas las cosas. Y un teólogo francés, bueno, ya saben quién es, Juan Calvino, lo expresa así: en la cruz vemos el precio de nuestra redención, pero en la resurrección el cumplimiento de la victoria. Así que sin la resurrección no tendríamos prueba alguna de que su sacrificio fue aceptado, pero porque Él se levantó de entre los muertos, tenemos la certeza de que su sacrificio fue aprobado por el Padre y que su justicia ahora es de nosotros por la fe. Así que la resurrección prueba la eternidad de Cristo. Cristo murió como hombre, pero resucitó como el eterno yo soy. Y el eterno yo soy, entonces Él es el vencedor del tiempo. Es el vencedor del pecado, es el vencedor de la maldad y es el vencedor de la muerte. Mira lo que dijo Jesucristo de Él mismo en el Evangelio de San Juan, capítulo 10, versículo 17 al 18. Esto lo dijo mucho tiempo antes de que Él muriera en la cruz. Dijo, yo pongo mi vida para volverla a tomar. Nadie me la quita, porque yo tengo poder para ponerla y tengo poder para volverla a tomar. Solo alguien que es Dios puede hablar así. Y solo alguien que es Dios puede cumplir algo así.
En el día de hoy vemos muchos charlatanes que se han muerto, muchos que se han proclamado ser el Dios eterno, y vemos su tumba llena, y vemos sus vidas como un fracaso, pero solo alguien con autoridad eterna sobre la vida puede decir eso. ¿Por qué? Porque Jesús, al ser la palabra del Señor, Él fue la razón y la causa de la creación del hombre, y entonces Él es la causa de la vida. Martín Lutero dijo, la resurrección es el artículo que lo confirma todo. Si se quita, todo se derrumba. Así que la resurrección es la validación divina de la persona de Cristo. Es la garantía de que Cristo no solo murió por nuestros pecados, sino que vive para justificarnos. Dice Romanos 4:25. La eternidad de Cristo no quedó suspendida en la tumba, sino que fue revelada con más gloria aún en la tumba vacía. Dijo un teólogo, Cristo al resucitar no volvió a una vida antigua, sino que entró en una forma de existencia glorificada y eterna. Su cuerpo resucitado es la prueba de una nueva creación, y su resurrección es la primicia de la esperanza del creyente. El Eterno se levantó para darnos vida eterna a todos nosotros. John Owen dice, y lo vincula directamente con nuestra santificación, es decir, resurrección y santificación, y las une. ¿Cómo lo hizo? Bueno, dijo, así como Cristo resucitó por el poder del Espíritu Eterno, así los creyentes viven con el mismo y por el mismo Espíritu, como testimonio de que su resurrección es también su victoria. Y en otras palabras, la vida resucitada de Cristo es la fuente de nuestra vida eterna. Así que todo está relacionado en la obra y en el ser de Jesucristo. Pero ¿para qué te digo todo esto? Porque la resurrección de Cristo primero ratifica su identidad como el Hijo eterno de Dios. Romanos 1-4. ¿Por qué te digo todo esto? Porque la resurrección confirma su victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Tercero, porque la resurrección de Cristo garantiza nuestra resurrección futura. Dice 1 Corintios 15, 54 y 57, que es el primogénito, primero de la resurrección. ¿Qué otra cosa más? Bueno, porque la resurrección entroniza a Cristo como Señor de todas las cosas. Tú no ves gente muerta resucitando todos los días, pero Jesús lo hizo porque Él es Dios. Y como último, la resurrección de Cristo sella su rol como juez eterno. Y eso lo dice Hechos 17:31. Pero entonces, ¿cómo podemos aplicar todo esto para nuestra vida, para nuestra vida cotidiana? La resurrección de Cristo es la esperanza del ser humano. Y si estás en Él, va a ser tu consuelo, aun cuando estés en el lecho de la muerte. Nosotros no adoramos a un mártir, sino adoramos a un rey que está vivo. Y Él no solo venció la muerte y el pecado por ti, querido hermano, sino que Él vive por ti. Y su eternidad no está en duda, sino que está declarada con poder en su tumba vacía. Y si Él vive para siempre, entonces puedes vivir confiado eternamente en su gracia, puedes confiar en Él, o puedes temer a su juicio que es eterno. Pero hoy el resucitado te llama a creer y te llama a vivir eternamente. Como último, veamos el llamado que hace el Eterno. Mira lo que dice Juan 8, 57 al 59, una promesa gloriosa del Salvador. Dice, vamos al 51, discúlpenme. Versículo 51, de cierto os digo, que el que guarda mi palabra nunca verá la muerte. Así que Dios en su amor y en su misericordia quiso compartirnos de su eternidad en Cristo. Y la conversación en Juan 8, como bien lo vimos, termina de una manera muy dramática. Entonces tomaron piedras para arrojárselas, pero Jesús se escondió y salió del templo.
Los líderes religiosos, al oír esta declaración antes de que Abraham fuese, yo soy, no se postraron en adoración, no entendieron más las Escrituras, sino que se llenaron de odio, un odio tal que al fin y al cabo lo crucificaron y lo asesinaron en la cruz. Ellos rechazaron al Dios eterno que les estaba hablando cara a cara. Y este momento se sigue repitiendo hoy en día en este mundo impío y oscuro. Y es que Jesús el Eterno sigue revelándose por su palabra y la humanidad sigue respondiendo de dos maneras. O responden con fe humilde o lo rechazan de una manera orgullosa. Así que estas palabras de Cristo tienen una invitación que podemos desglosar en 4 maneras. Lo primero es que el Evangelio exige una decisión eterna. No solo el que te está hablando es eterno, sino que Él quiere que te comprometas de una manera eterna. Jesús nunca va a permitir la neutralidad. Y tú no puedes decir, Cristo me cae bien, pero ignorar lo que Él exige. Qué maravillosas palabras dice Cristo, pero no obedecer lo que Él dijo. Así que Jesucristo no es una figura religiosa más. Jesucristo no es como cualquier otra persona. Jesucristo no es un profeta como cualquier otro, sino que Él es el Dios eterno. Y si Dios se ha encarnado de verdad en Jesucristo, y si Jesús es el Dios eterno, entonces las palabras que Él dijo no son una opción, son absolutas. Cristo dijo también en Mateo 12:30, el que no está conmigo, está contra mí. Querido amigo, la neutralidad no existe en los caminos de Dios. Y si no estás siguiendo y adorando a Jesucristo, estás contra Él. Pero eso la pregunta no es ¿qué piensas de Jesús? Sino la verdadera pregunta, querido amigo, es ¿quién es Jesús para ti? Si Jesús es eterno, entonces no puedes posponer esta respuesta para mañana. La muerte es real y puede que venga el día de mañana. Así que su llamado es claro y es eterno. Juan 3:36, cree en el Hijo y tendrás vida eterna. Entonces el Evangelio exige una decisión eterna. Lo segundo es que la eternidad de Jesús revela tu necesidad presente. Muchos no creen porque suponen que tienen tiempo. Y vuelvo y lo repito hasta el último día. El día de hoy es el día de Dios. Jesús el Eterno te muestra cuán frágil eres y cuán fugaz puede ser tu vida. Él murió, pero también resucitó. Así que hoy estás vivo, mañana no lo sabes. Tu vida es como una neblina. Mira lo que dice Santiago capítulo 4, versículo 14. Santiago 4:14 dice, cuando no sabéis lo que será el mañana, porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. Sin el Eterno estarás perdido, querido amigo. Tu pecado no es un error superficial, no es una faltilla, sino que es una separación eterna de Dios. Pero la buena noticia es que Jesús vino precisamente por pecadores como tú y como yo. Y la salvación que Cristo ofrece no es temporal, es para siempre, es eterna. Y recuerda que lo que Cristo prometió y dijo siempre se cumplió. Así que si crees en Él, vas a vivir para siempre. No mañana, querido amigo, sino ahora. La eternidad empieza cuando crees en el Hijo de Dios. Lo tercero que tiene que ver este llamado, el Eterno te llama hoy con gracia y con verdad. Jesús no vino al mundo para condenarte, sino que vino para salvarte. Jesucristo conoce la historia de cada uno de nosotros. Nos conoce desde mucho antes de nacer. Y Él conoce tus pecados también. Él conoce tus heridas, conoce tus mentiras y tus verdades. Él conoce tu salida y conoce tu entrada. Y aún así te llama. Él no espera que cambies para amarte, sino que Él te llama para transformarte. Y la gracia de Cristo es mayor que la culpa de cada uno de nosotros, que la culpa incluso de la humanidad. Así que a ti, creyente, que de pronto estás tibio,
vuelve a asombrarte de Cristo. Si sientes que ya no tienes atracción por las cosas del Señor, si sientes que te estás separando de Cristo, vuélvete a asombrar de quién eres. No te acostumbres al nombre de Cristo. No vivas como si Él fuera una opción. Jesús es el yo soy. Entonces merece todo tu ser también. No vivas para ti, vive para el eterno. Y a ti que no eres creyente, ¿qué estás esperando? Ya sabes que la vida sin Cristo es vacía. Ya has probado que el pecado no llena. Ya has probado que el pecado destruye y corrompe. Ya has probado que el pecado empeora. Y ya has probado que el pecado que no es perdonado y que el pecado que no ha sido perdonado por el Señor va a arruinar tu vida aún después de la tumba. Así que hoy el Eterno te habla. No es de una zarza ardiendo como lo hizo con Moisés, sino que te habla desde el Evangelio. Así que cree en Cristo, arrepiéntete de tus pecados, ponte a cuentas con Dios y recibe la vida eterna. Y lo último que puede decir este llamado es que el resucitado te llama como el eterno yo soy. El que te llama no está muerto. Se puede encontrar la tumba de Jesús, sí, pero está vacía. Y en Apocalipsis 1:18 dice, más bien, ya hemos hablado y testificado de Jesucristo, pero ahora dejemos que Cristo hable por sí mismo. Acompáñenme por favor al libro de Apocalipsis. Vamos a leer Apocalipsis 1:8. No lo esperen de ahí porque no lo escribí. Apocalipsis 1:8. ¿Tienen? Jesucristo dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin. Dice el Señor, el que es y el que era y el que ha de venir, el Todopoderoso. Ahora acompáñenme al versículo 11 del capítulo 1. Yo soy el alfa y la omega, el primero y el último. Ahora acompáñenme al versículo 17 y 18. Cuando le vi caí como muerto a sus pies y él puso su diestra sobre mí, diciendo Jesucristo, no temas, yo soy el primero y el último, el que vivo y estuve muerto, mas he aquí que vivo por los siglos de los siglos, amén, y tengo las llaves de la muerte y del Hades. Ahora acompáñeme, Apocalipsis 22, del 12 al 13. He aquí, dice Jesucristo, yo vengo pronto, y mi galardón viene conmigo, para recompensar a cada uno según su obra. Yo soy el alfa y la omega, el principio y el fin, el primero y el último. Pero también dice en el versículo 20, en el penúltimo capítulo de la Biblia, el que da testimonio de estas cosas dice, ciertamente vengo en breve. A Jesucristo le vieron subir al cielo, pero todo ojo le verá, y Él vendrá pronto, y Él vendrá a juzgar a vivos y a muertos. Así que si no has visto por el Eterno por la fe, un día lo verás en un trono con ojos de fuego. Cree ahora que es tiempo, hay tiempo para la salvación. Así que Dios en Cristo te ofrece una salvación real, una salvación completa y eterna. No importa tu edad, no importa si eres niño o eres niña, si eres adolescente, si eres viejo, si eres adulto. Si crees en Cristo, Él te salva. Y hoy puedes nacer de nuevo, hoy puedes tener vida eterna, así que no esperes más. Recuerda que tienes un alma que tuvo un principio, pero que no va a tener un final. Y es mejor, por la sensatez que Dios nos ha dado, que prefieras vivir una vida eterna con el que te creó. Ese es el cielo, un lugar donde Dios está con las almas. Así que podemos concluir esta enseñanza en varias máximas. Primero, Jesús es el Dios eterno. Segundo, Jesús es el Logos hecho carne. Tercero, Jesús es el yo soy que habló a Moisés. Cuarto, Jesús es el Cordero que murió por los pecadores. Quinto, el Rey resucitado que vive para siempre. Así que Cristo no es una opción más. Él es la única esperanza verdadera. ¿Qué harás tú con el gran yo soy? No endurezcas más tu corazón. Hoy es el día de la salvación. Cree en Él y vive para siempre.
Oremos.